Hola amigos, soy Cosmin de Leviga, Valencia, haciendo este vídeo porque me parece un tema muy importante y porque muchos de mis alumnos y mucha gente que practica el yoga sufre de ese problema, hernias de disco. Am, en general es una idea muy buena al empezar el yoga pensar en eso. La idea esencial en el yoga es que la parte más importante del cuerpo es la columna vertebral. Entonces, cualquier ejercicio que hacemos, cualquier asana, está relacionada con cómo movemos la columna. Y es muy importante al entender eso, también entender que hay que proteger esa parte del cuerpo, la columna vertebral, y um, cualquier postura que hacemos hay que hacerlo con mucha conciencia. Entonces, conozco gente que se ha dañado bastante con el yoga, conozco gente que ha empezado el yoga y sin pensar mucho en lo que hacen se han hecho más mal que bien con la práctica. Entonces, mi intención y mi opinión sobre la práctica del yoga es que el yoga tiene que servirnos, no tenemos nosotros de encajar en una práctica predeterminada. Y aunque el profesor nos dice, no, 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 que tienes que hacer esa postura, pues si el profesor insiste que hay que hacer una postura así y no se puede cambiar, da igual qué problemas físicos tienes, pues en ese momento es bien de cambiar el profesor. Porque cualquier persona que dice eso es una persona que no tiene una buena conexión con su cuerpo y con la mente y con el espíritu. Cuando esas tres cosas, cuerpo, mente, espíritu, se encuentran en equilibrio, pues nada mal, ningún accidente no puede ocurrir, ninguna lesión. Estás practicando del corazón y en equilibrio. Cuando uno no está en equilibrio, cuando uno no está en el corazón, empieza a forzar el cuerpo y pasan lesiones. Y si uno lesiona el cuerpo con la práctica del yoga, primero que después hay que esperar bastante tiempo para recuperarse y segundo, pues el yoga significa unión. ¿Dónde está la unión si te has lesionado? Y lástimamente hoy en día oigo sobre más y más y más lesiones causadas por la práctica del yoga. Ahora, también otra cosa, últimamente ajustando me he lesionado. Me he lesionado porque no he pagado atención a mi cuerpo y a mí mismo al hacer un ajuste. Entonces, tenía que esperar bastante tiempo para recuperarme. He tenido de practicar muy despacio, muy tranquilo, unos 2 o 3 semanas, hasta que he podido recuperarme. Y digo eso no para darme a mí como ejemplo, sea positivo o negativo, no lo sé. Pero digo que al pasarme eso, me he dado cuenta de la importancia de ser consciente todo el tiempo sobre lo que uno hace. Y después, al tener que practicar con un músculo estirado y bien, la verdad es que fue bien que me quedé solo con un músculo estirado, como después de hacer lo que he hecho. Entonces, al practicar con eso me di cuenta de la multitud de variaciones que hay en la práctica del yoga. Entonces, al tomar una práctica como por ejemplo la primera serie y al tratar a mantener esa práctica, hacer esa práctica con dolor de espalda y hacerlo para recuperarme, no para practicar y darme caña, pues la práctica ha cambiado muchísimo. También ha cambiado muchísimo las vinyasas, cómo entrar de una postura en otra y cómo hacer esas transiciones para sentirme bien y para fortalecerme la zona de la cintura abdominal, para que eso después me puede proporcionar no solo en la práctica, pero también en la vida del día al día. Y bien, me di cuenta de un universo grande que es el universo de las variaciones en la parte de asana, de la Ashtanga Yoga. Y quería compartir un poquito con vosotros desde ese punto, porque y eso es para vosotros como mis alumnos virtuales, pero también para mis alumnos que vienen a practicar conmigo en el estudio, porque hay mucha gente que se da cuenta que puede más, pero después de darse caña mucho, una semana o 2 semanas después ya la espalda dice no. Y si tenéis hernias de disco, pues eso
será muy, a veces eso será muy intenso para vuestra espalda. Entonces, si uno estira un músculo o hace un estiramiento, estira demasiado un músculo, causa alguna lesión más superficial, como me ha pasado a mí, por ejemplo, está bien, porque eso se va a recuperar en un tiempo bastante corto. Pero si se trata aquí de una hernia de disco, de una protusión de disco, o algo que es un poco más intenso y que está relacionado con el sistema óseo, pues ahí hay que tener más cuidado, porque una vez que uno causa una lesión ahí, o se da demasiado caña, es que la recuperación puede tardar mucho tiempo y cuesta mucho más. Entonces, una cosa, la primera serie de la Ashtanga Yoga son los movimientos que más encontramos en nuestra vida diaria, flexiones hacia adelante y torsiones. Entonces, esas son justamente las posturas que los que tienen hernias de disco se dicen que no tienen. Está bien de hacerlos con cuidado. O si no saben cómo hacerlo, o si practican con alguien que no tiene mucha experiencia, mejor de no hacerlos. Así que para todos los que estáis visionando ese vídeo, os digo, se puede practicar el yoga y cualquier movimiento físico con hernias de disco. Además, es beneficioso practicar la primera serie y todas las flexiones hacia adelante con hernias de disco si sabes cómo. ¿Y cómo se hace eso? Es muy sencillo. Pues cualquier flexión hacia adelante que hacéis, primero hay que doblar un poco las rodillas para compensar lo que pasa en la espalda. Y después tratar de bajar en vuestras flexiones hacia adelante con la espalda recta. Entonces, sin doblar la espalda, pero con espalda recta, como cerrar un cuchillo. Ya está. Es muy sencillo. Además, si queréis fortalecer la zona de la cintura abdominal y toda la parte baja de la espalda y el suelo pélvico, para, desarrollar más estabilidad en vuestro lumbar, si tenéis hernias de disco en la zona lumbar, pues que hago normalmente, imagino que al doblar hacia adelante, también quiero apretar mis isquiones hacia el centro de la tierra. Entonces, imagina que queréis tocar con el coxis el centro de la tierra y empujando los isquiones en el suelo, uno trata de subir con la cabeza en el lado opuesto. Entonces, imagina que quieres tocar con los isquiones centro de la tierra y tocar con la coronilla el sol. Entonces, al inhalar, creamos el espacio interno y dejamos que ese espacio interno expande más hacia la base de la columna y hacia la coronilla. Y al hacer eso, nos ponemos rectos. Ahora, con piernas dobladas si es necesario, cualquier flexión hacia adelante sea por ejemplo una con pierna doblada o lo que sea, da igual. Uno trata siguiendo hacer eso. Más que vas a acentuar el empujar los isquiones al suelo, más que vais a activar la cintura abdominal. Eso se llama activar las bandas. Pero mejor de no preocuparse mucho con las palabras técnicas. Mejor pensar un poquito o visualizar un poquito lo que digo aquí y tratar de practicar así. Entonces, siempre en cualquier flexión hacia adelante, empujando las caderas en el suelo y elevando la caja torácica y la coronilla hacia arriba al sol. Y después, desde ahí, doblando hacia adelante. Si se trata de posturas asimétricas como esa, donde una pierna está recta, una doblada, la pierna que está recta se puede mantener recta, pero no es necesario recoger el pie si el cuerpo no permite. Podéis coger la pierna. Lo más importante no es de cogerle el pie y doblar hacia adelante, más que estirar la columna y activar bastante desde la cintura abdominal hacia abajo, para mantener como un cinturón puesto en el vuestro lumbar. Y al practicar así todos los días vais a tener al principio un poco de agujetas en esa zona, pero practicando así más y más y más, uno va a empezar a fortalecer más y más y más la zona de la cintura abdominal, y esto va a tener repercusiones positivas en vuestra práctica y también en la condición de hernias de disco, si se trata de hernias de disco en la zona lumbar. Entonces, todas esas posturas siempre proyecta isquiones y base de la columna hacia el cielo, hacia el suelo, hacia el centro de la tierra y elevando la coronilla arriba.
Y hasta donde permite el cuerpo, doblas. Ahí, lo que sea, brazos rectos. Cuando se trata de estirar ambas piernas, siempre dobla las piernas. Y igual que es, la misma cosa. Estiras una parte por arriba, una por abajo. Y desde aquí tratando, con cada respiración, de aumentar eso. Entonces, al inhalar, si estiro, después al exhalar no colapso, pero mantén. Y después con la próxima inhalación estiro más. Y después con la exhalación mantén. Inhalo y exhalo, inhalo, inhalo y exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Es como una expansión progresiva con cada respiración. Es más un ejercicio mental que un ejercicio físico. Entonces es muy importante trabajar con eso, con visualizaciones. Por eso hablo con descripciones metafóricas. Base de la columna hacia el centro de la tierra, tope de la cabeza hacia el centro del sol, cosas así, para imaginar esa expansión que pasa en la columna y también activar más y más y más la cintura abdominal. Igual en las torsiones. En las torsiones está bien no forzar si tenéis hernias de disco en la zona lumbar. Entonces está bien de practicar al menos unos meses, si no más, muy despacio, muy tranquilo, pero de la misma forma que he dicho antes, activando bastante la zona de la cintura abdominal. Entonces se trata, por ejemplo, de una torsión como esa. Igual, aprieto mis isquiones al centro de la tierra mientras que elevo la cabeza con una inhalación y con la exhalación hago la torsión. Y con cada respiración, al inhalar, estiro y al exhalar giro. Al inhalar estiro, al exhalar giro. Al inhalar estiro. Entonces vuestra inhalación tiene que proporcionar una expansión vertical y vuestra exhalación tiene que proporcionar el giro. Entonces, si pensáis así en esas posturas, el progreso se va a sentir sin lastimar o sin crear más problemas en vuestro lumbar. Si alguien dice que no se pueden hacer las posturas porque no podéis hacer, no sé, recoger la mano por atrás y tal, y igual que hay dolor o no, pues mejor cambiar al profesor. Cuando se trata de practicar con lesiones, especialmente con hernias de disco y con problemas en la zona de la columna, hay que tener mucho cuidado y es mucho más importante de hacer vuestra práctica con control para que la práctica os trae beneficios que hacer la práctica sin control porque así dice el profesor o así dice la hoja de práctica. ¿Sabéis? Es importante que la gente entiende que la práctica es para todos. No es para la gente especial, con capacidades especiales, la gente que tiene mucha flexibilidad y está muy joven. No, la práctica tiene que ser para todos. Pero para hacer una práctica como el Ashtanga Yoga para todos, es importante buscar variaciones y ofrecer esas variaciones a toda la gente, a todos los tipos de personas, a todos los tipos de cuerpos. Es muy importante eso. Ahora, si tenéis hernias de disco en la zona cervical, ahí cuidado con todas las posturas invertidas, especialmente las posturas donde se dobla el cuello, como la postura sobre los hombros o la postura del arado. Mejor de no hacer esas posturas, mejor de no hacerlos, no hace falta hacerlos. Lo más que podéis hacer aquí, por ejemplo, siempre aumentar lo que he dicho antes. Tope la cabeza hacia el centro del sol. Entonces, con cada respiración, uno trata de hacer eso. Bajar el mentón sin colapsar el cuello, pero sin hacer eso, pero estirar las cervicales. ¿De qué forma? Imagina que aquí hay un axis y en ese axis uno quiere subirle con la coronilla y bajar al mentón. Eso. Estirar las cervicales y tratar de hacer una línea recta en esa zona posterior. Y con cada respiración tratando de crear más espacio ahí, más espacio ahí. Igual que hemos hecho antes en el lumbar, hacer aquí. Más o menos eso. Evitar las inversiones. Y si vais a hacer, por ejemplo, postura en la cabeza, si no tenéis mucha fuerza en la zona de los hombros, mejor de no hacerla o hacerlo con props. Hay esos sillas donde se mete la cabeza y entre dos soportes, entonces la cabeza está libre y estáis con las piernas en la pared, hacer la inversión así. Nunca he probado ese prop, pero bien, veo que para muchos que hacen yoga terapéutico funciona. Entonces, en lugar de no hacer inversiones porque tenéis miedo, pues mejor de hacerlas, pero con control o con props. También
que funciona, por ejemplo, para los que quieren hacer inversiones, pero tienen hernias de disco, sea en el lumbar o sea en la cervical. Comprar, por ejemplo, una mesa de inversión y os ponéis en esa mesa de inversión y ¡pam! Os movéis con la cabeza abajo. Y ahí es una inversión que está súper segura y mejor de hablar con vuestro fisio sobre ese tema porque es posible que os va a ayudar mucho. Si hacemos una inversión con una mesa de eso, con una mesa de inversión, pues la espalda se va a estirar por la fuerza de la gravedad. Entonces no es un estiramiento forzado, pero es un estiramiento muy sutil, muy bonito, que os va a ayudar a las vértebras que se decompriman un poco y soltar un poco la presión que a veces se pone sobre los nervios que pasan entre las vértebras y eso causa el dolor. Entonces, lo más importante es tratar, entender que cuando tenéis dolor y tenéis hernias de disco, el dolor es porque las vértebras apretan una encima de la otra. Entonces, la idea es de crear espacio entre las vértebras. ¿Cómo creamos eso? Por ejemplo, en la zona lumbar hay que activar bastante la cintura abdominal y fortalecerla. En la zona cervical, fortalecer los músculos del cuello y estirar bien el cuello y evitar crear tensión en la zona de los hombros. Con esas dos cosas ya vais a poder encontrar un poco más de estabilidad en esas dos zonas, la zona cervical, la zona lumbar, y bien, utilizar eso para sentiros mejor. Espero que ese vídeo os sirve. Es una información muy básica, pero muy importante. Cualquier postura de pie igual funciona. Hay que doblar un poco las rodillas si se trata de un estiramiento hacia adelante con ambas piernas rectas. Y si se trata de un estiramiento hacia adelante donde solo hay una pierna recta, pues la pierna se puede o doblar o mantener recta, como por ejemplo en el caso de esa postura de pie donde doblamos encima de una pierna. Si tenéis hernias de disco, mejor de no hacer esas posturas o de no elevar también, otra cosa muy importante, tratar de no elevar las piernas y utilizar solo el soporte del psoas. Eso será fatal para las hernias de disco. Entonces, si se trata de posturas como el barco, navasana, o esas posturas de pie, lo que he hablado antes, la que donde doblamos encima de la pierna, mejor de no hacerlos o hacerlo cogiendo la rodilla, en el caso de la postura de pie, de equilibrio, o en el caso de navasana, cogiendo las piernas por atrás. Y hacerlo o con piernas dobladas o con estiradas, pero con el soporte de las manos. Es muy importante entender eso. O simplemente pasarlos, de no hacerlos. Si tenéis algunas preguntas con respecto a esos temas, me podéis escribir. Uh, a veces me escribe gente que me pregunta cosas muy raras. Es normal, si no tenéis mucha experiencia o si tenéis una experiencia que viene de muchas fuentes, es normal de tener dudas, entonces no pasa nada, me podéis escribir. Si es una pregunta importante os voy a contestar muy rápido, si es una pregunta que puede esperar os voy a contestar tal vez en algún vídeo que voy a hacer. Y si es una pregunta que no hace falta contestar, no os voy a contestar y eso significa que da igual, que podéis practicar y todo bien. Entonces espero que os pueda ayudar de alguna forma con ese vídeo. Es un tema muy importante. Lo más importante es entender que no tenemos recambios. Tenemos un cuerpo y hay que protegerlo. Entonces no hay que adaptar el cuerpo a la práctica, pero adaptar a la práctica al cuerpo. Y eso es regla de base, regla número 1. Si hay gente que os entrena de una forma diferente, mejor de cambiar profesores, porque vais a crear problemas en el cuerpo y no merece la pena de lastimarse para una flexión hacia adelante o para parar en las manos o para nada. Entonces el cuerpo, la mente, espíritu en unión con amor, eso es la parte más importante de la práctica de yoga. Amigos, os amo a todos y espero que estéis muy bien. Yo me siento súper fuerte, ya recuperado después de la cosa que he tenido con la espalda. Me alegro mucho que me ha pasado porque he aprendido muchísimo durante esas semanas. He aprendido mucho sobre cómo practicar, a veces si me duele o eso y qué ofrecer a la gente que viene a mis prácticas si tienen esos problemas. Fue muy afortunado de tener solo una lesión superficial, así que me ha servido mucho como maestro esta lesión. Y cualquier de vosotros que tenéis ahora una lesión, podéis, en lugar
de ser un poco, no sé, enfadadas con la lesión o lo que sea, mejor de tomar esa lesión como un maestro y aprovechar de esa lesión para encontrar variaciones, para hacer vuestras prácticas sin parar, pero hacerlo de una forma muy tranquila, escuchando vuestro cuerpo y aprovechar de esos momentos para después poder ofrecer más sabiduría a los demás. Espero que nos vemos pronto. Un abrazo a todos. Que tenéis un muy buen fin de semana. Chao.